Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios transforma al hombre desde cero, comenzando desde su ser interno. Primero con el arrepentimiento, porque Jesucristo en este sermón está llamando al arrepentimiento. Y después Dios va formando a un hombre nuevo, preparándolo para vencer al mundo y alcanzar la plenitud de un cristiano maduro. Ese es el contexto de las bienaventuranzas. Y vamos a ver cómo cada una de estas bienaventuranzas llevan al hombre a una etapa diferente en madurez por cada una de las bienaventuranzas que vamos a ir estudiando. Ustedes saben, hermanos, que la mayoría de las personas creen que tener mucho dinero es ser feliz. El tener mucho dinero lo que puede es ayudarnos a vivir más cómodos y a resolver problemas, claro está. Nos puede brindar cierto tipo de tranquilidad y felicidad. Pero la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de la riqueza que tiene, sino cómo el hombre maneja esas riquezas, cómo el hombre maneja su entorno. Eso es lo más importante, hermanos. Y los hijos de Dios somos, hermanos, los que tenemos la verdadera felicidad, porque tenemos promesas eternas. Aún en la aflicción tenemos que estar gozosos. El mundo brinda una paz y una felicidad falsa, una felicidad y una paz que es temporal. Y bueno, ya saben que habían personas de todo tipo con todo tipo de sentimientos. Habían personas ahí que habían sufrido pérdidas familiares, otros habían sido dejados solos, habían personas ahí que habían sido maltratadas, personas con hambre, personas con todo tipo de enfermedades, y esa gran multitud, gente pobre, viuda, todo lo que estaban ahí buscaban algo, porque sentían que el Maestro, que Jesucristo, podía resolver todos esos problemas para ellos. Y había una gran multitud siguiendo al Señor Jesucristo. También quiero decir, hermanos, que este monte al que subió Jesucristo, pues todos los estudiosos, los ingenieros de la acústica, ellos dicen que hay 5 montes en el mundo donde una persona habla y a una distancia considerable, una buena distancia considerable, pues se puede oír perfectamente la persona sin tener que levantar tanto la voz. O sea que si levanta la voz, pues se va a escuchar a una distancia mayor. Por lo tanto, este es uno de los 5 montes en el mundo en donde Jesucristo, pues utilizando esa naturaleza, lo que Dios ha hecho en la naturaleza, pues pudo hablar para que todos ellos pudieran escuchar ese sermón del monte, esas palabras que salieron de parte de Dios. Porque Jesucristo vino a dar el mensaje de parte de Dios. Jesucristo es el mensajero de Dios. Entonces, para darle inicio, recordemos, hermanos, que cada una de estas bienaventuranzas son un proceso interno para el hombre, hasta hacerlo un guerrero para vencer en este mundo. Eso es el mensaje de las bienaventuranzas. Vamos a empezar primeramente a leer el capítulo 5 de Mateo, verso 1 en adelante. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando dice sus discípulos, claro está, estaban ahí los discípulos de él. Pero dice que había una gran multitud de personas que no eran los discípulos de Cristo. O sea, no eran los apóstoles, sino que habían otras personas siguiéndole. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, hermanos, que este pueblo está esperando que Jesucristo abra la boca para decir cuándo va a ser la conquista de Israel sobre los romanos. Y lo primero que Jesucristo le dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, imagínense cómo ellos miraron a Cristo, cómo se sintieron,
cuando Jesucristo empezó a hablarle a la mente, al corazón. Eso no era lo que ellos querían escuchar. Pero era el mensaje necesario para que todos ellos formaran parte del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y una persona que es pobre en espíritu para nada es un mendigo. O sea, un mendigo que anda por ahí con sus facultades espirituales pues por el piso. Una persona que sea falto de la memoria. Nada de eso, hermanos. Estamos hablándole a personas para que vengan a los pies de Cristo. Así es que Jesucristo habla. Él habla para que el hombre venga a los pies de Dios. Cuando él dice pobre en espíritu, se está refiriendo, hermanos, primeramente a los que reconocen su verdadera condición sin Dios. Ese es el primer punto, hermanos, de tener un espíritu minusválido cuando usted entiende que no puede hacerlo solo. Cuando ya usted ha agotado todos sus esfuerzos como persona en esta vida y se da cuenta que usted tiene que rendirle cuenta a Dios. Una persona pobre en espíritu son aquellos que reconocen la necesidad de la ayuda de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Y también son aquellos que reconocen que por sus propias fuerzas y obras no pueden alcanzar la salvación. Y eso los lleva al arrepentimiento y a humillarse delante de Dios pidiendo por su misericordia. También un pobre en espíritu son aquellos que abren su corazón a Dios en busca del perdón. Son personas que entienden que son pecadores. Son personas que entienden que son pecadores, que abren su corazón a Dios. Y se sienten indignos, aún hermanos, de estar delante de Dios por una vida pecaminosa como la llevan. O sea, se compungen, que es la palabra más clave para una persona pobre en espíritu. Una persona que se compunge. Se siente dolida, se siente mal, sin fuerzas, su vida acabada, interna espiritualmente, sin Dios. Es aquella persona que siente el llamado de Dios y sabe que por su propia fuerza no puede hacer nada en esta vida y mucho menos hacer obras para poder ser salvo, porque se está hablando aquí del ámbito espiritual. Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos algo de esta magnitud. Vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos y vamos a buscar el verso 37 y 38. Vamos a leer, hermanos, capítulo 2 de los Hechos. Vamos a empezar en el verso 36 hasta el 39 para que se entienda mejor. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, mientras los apóstoles habían recibido la llenura del Espíritu Santo para hablar en lenguas, en diferentes lenguas, ya hemos hablado de este tema, son lenguas humanas, terrenales, ese es el don de lengua, porque ellos dijeron que les oían hablar en la lengua que ellos habían nacido. O sea, eso no es una lengua angelical ni nada de eso, sino la lengua terrenal en la que ellos habían nacido. Por lo tanto, ellos dijeron que estaban borrachos, pero muchos dijeron que oían las maravillas de Dios de la boca de los apóstoles, o sea, la prédica. Entonces, cuando los que estaban ahí escucharon a los apóstoles, dijeron que estaban borrachos. El apóstol Pedro, pues se pone de pie en medio de la congregación y dice que ellos no están borrachos, sino que ser un testimonio de que los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Empieza a darle todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de esa profecía. Y luego empieza a hablarle de Jesús. De Jesús. Porque ese es el verdadero evangelio. No en la mentira del milenio. O sea, el evangelio del reino milenial.
es el centro de la prédica de los testigos de Jehová. Claro que se puede predicar de ese reino, pero el centro de la prédica o el centro del evangelio, es un evangelio falso que enseñan ellos, es el reino milenial. Pero el verdadero evangelio se centra en la muerte y resurrección de Cristo, hermanos. No en el milenio, como lo enseñan los testigos de Jehová. Así que Jesús es el centro de nuestra predicación, hermanos. Y Pedro les dice desde el verso 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor y ungido. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Escucharon la palabra? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, su corazón al oír que ellos habían matado a Jesús, al autor o el embajador de la vida, ellos se compungieron de corazón, se sintieron inútiles, se sintieron mal, sucios, pecadores delante de Dios, pobres en espíritu, sabiendo que por medio de la ley ellos no iban a alcanzar la salvación, sino por medio de ese que ellos crucificaron, o sea, la nación de Israel. Y este es un ejemplo claro de lo que significa ser pobre en espíritu. Entonces, Pedro les dijo, bautícese cada uno, arrepiéntense, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. O sea, cuando Dios te llama, Dios utiliza todas sus herramientas para traerte al arrepentimiento, para que tú te sientas completamente insuficiente de poder seguir sin Dios. Cuando Él te llama, hace eso con tu espíritu. Por eso que un pobre en espíritu, dice el pasaje que acabamos de leer, de Él es el reino de los cielos, porque se arrepiente. Y así empieza la bienaventuranza. Así empieza la felicidad. Cuando nosotros encontramos el perdón de Dios, cuando nos sometemos a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Y hay mucha gente, hermanos, y los conocemos porque yo lo he visto. Porque no todos se compungen. Hay personas que se sienten completamente infelices. Se sienten infelices. Se sienten cansados ya de la vida. Y inclusive hay ocasiones que hay personas que salen gritando y se tiran en el piso a pedir misericordia a Dios. Y eso es ser pobre de espíritu, hermanos. Por ahí empieza la semillita que pone Dios. Cuando Dios te compunge el espíritu. Y ese pasaje que acabamos de leer, como lo dice claramente, bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pasamos ahora a la próxima bienaventuranza. Se encuentra en el verso 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, y esto para nada es una persona cualquiera que llora. O sea, hay ateos que lloran, hay asesinos que lloran, los niños lloran. Esto no se refiere a ese tipo de lloro. Ese tipo de lloro, pues, se refiere a una persona que se siente culpable. Se siente culpable delante de Dios y sabe que Él ha fallado. Y esa persona necesita el consuelo de Dios. Ustedes, cuando se arrepintieron, cuando yo me arrepentí, cuando cometieron un pecado delante de Dios, ¿cómo se sintieron? A mí me ha pasado.
sea, yo en el principio de mi vida como cristiano, llegué a cometer errores, inmediatamente yo me ponía a llorar, yo me sentía mal. También una persona que llora por la causa de Cristo es una persona que va a ser consolado por Dios. O sea, que no es cualquier tipo de lloro por el cual Dios te consuela en este ámbito del que Jesús está hablando, sino cuando tú lloras por causa del evangelio también. Cuando eres maltratado, como ya dije anteriormente, cuando pecas. En ese sentido, Dios te consuela. Cuando estás en aflicción por X cosa, Dios a ti te consuela. Y esto significa, hermanos, que la persona tiene un profundo arrepentimiento en muchos momentos cuando peca. Cuando peca, pues Dios, cuando tú te arrepientes, Dios te consuela. Y mayormente cuando tú sufres por causa de Cristo. Cuando tú estás en la necesidad de la intervención de Dios, Dios ve tu corazón y Dios te consuela. Leemos ahora el capítulo 5, verso 5 de Mateo, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este es un pasaje interesantísimo, hermanos, porque una persona mansa, en realidad, es aquel que recibe a Dios, hermanos, con un corazón abierto. Y hace que usted no cuestione a Dios. O sea, se somete bajo la voluntad de Dios. Se humilla ante Él. Un manso es una persona pasiva también, hermanos. No es conflictiva y hace la voluntad de Dios sin poner peros. Sabemos también que hay hombres que se rebelan en contra de la palabra de Dios, aún siendo cristianos. No les gusta que le digan: mira, la Biblia dice tal cosa. Y esa persona, en vez de ponerse mansa debajo de la autoridad de Dios, de lo que Él manda en su palabra, pues a veces se rebela. Y lamentablemente Dios a veces tiene que pasar su vara. Tiene que pasar su vara y su disciplina. Entonces, para nosotros es mejor ser mansos delante de Dios. Hay algunos pasajes que hablan de la mansedumbre. Por ejemplo, los frutos del Espíritu que tenemos en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, hermanos, ya que una persona se ha arrepentido, empieza después a darle los frutos del Espíritu Santo. Fíjense la secuencia de cada una de las bienaventuranzas, que te lleva ahora a tener los frutos del Espíritu de Dios. Y también en Efesios capítulo 4, verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, una persona mansa también corrobora con el amor, ese amor agape que tenemos que tener todos los hermanos en Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. O sea, es un fruto del Espíritu de Dios. Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, que todo lo que nosotros escuchemos que Dios mande en su palabra, tenemos que someternos a ella con mansedumbre. Esa es la mansedumbre a la cual llama Jesucristo, a someternos bajo la autoridad de Dios, sin rebeldía. Recuerden esa palabra, rebeldía. Hay muchas palabras que las conocemos porque hemos visto a otros hacerse rebeldes, o también nosotros
en algún momento nos hemos hecho rebeldes ante Dios y no nos ha ido bien. Por eso que es mejor ser manso, porque eso también es un fruto del Espíritu de Dios. Así también tenemos en Números, capítulo 12, verso 3, tenemos ejemplos de personajes de la Biblia que eran mansos. Por ejemplo, Moisés dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El propio Jesucristo dijo que aprendamos de él, que era manso. O sea, Jesús tenía todos los atributos del Espíritu Santo. El Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea, el que quiera aprender a agradar a Dios, tiene que venir en mansedumbre y Dios le va a enseñar el camino. El Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esas palabras son similares a las que encontramos en este versículo 5 del capítulo que estamos leyendo de Mateo, capítulo 5, verso 5, donde habla de los mansos. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y son la misma palabra que dice el propio rey David. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37:11. O sea que Jesús estaba repitiendo esas palabras que aparecen en el Antiguo Testamento cuando habló de esos mansos que se someten a Dios, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Es un fruto del Espíritu de Dios. Ahora pasamos al versículo 6. Mateo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que ha venido a los pies de Cristo, hermanos. Esto es exactamente lo que pide un corazón que está sometido a Dios. O sea, miren el proceso de donde te lleva del arrepentimiento a pedir ahora hacer y que se haga la justicia y tú también hacer la justicia, la de Dios, no la justicia del mundo, hermanos. Recuerden que esto es para la iglesia. La justicia de Dios, hacer el bien, la justicia de Dios. Miren, esto se refiere a todo lo que tiene que ver con un corazón recto. O sea, la justicia de Dios tiene que ver con un corazón recto. Y un corazón recto en función de hacer todo lo que es la bondad, hacer el bien al prójimo. Por ejemplo, no robar. Si tienes empleados, pagarles justamente. Y se podrían decir muchísimas otras cosas, hermanos. Pero la justicia de Dios es porque nosotros pertenecemos a un reino de justicia. Porque el propio Jesús dijo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia, etcétera, etcétera. O sea, la justicia es importantísima en la ley del cristiano, como el cristiano debe guiarse. Por eso, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando usted hace la voluntad de Dios, porque hay una ley divina, la cual nosotros tenemos que regirnos en nuestro diario vivir, si buscamos esa justicia de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Solamente tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante para el cristiano. Y ya después que usted es una persona mansa, pues claramente va a hacer la voluntad de Dios. Porque recuerden que las bienaventuranzas son un proceso. Ahora aquí tenemos una persona que tiene hambre y sed de hacer la justicia de Dios, hermanos. Además, la justicia celestial, hermanos, nos demanda a vivir en ella. Porque en realidad nosotros somos miembros del reino de Dios, del reino de los cielos, y estamos llamados a ser diferentes que el mundo. Diferentes que el mundo.
La justicia de nosotros tiene que ser mayor que los fariseos. No puede ser una justicia hipócrita, como dice la Biblia. Tiene que ser una justicia genuina. Que Dios se refleje en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo se refleje en nosotros, como actuamos justamente delante de los hombres. Seguimos, hermanos, y vamos viendo cómo las bienaventuranzas, todas estas palabras que van directa al interior del hombre, lo van cambiando. Ese es el proceso que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya vimos que la primera bienaventuranza son aquellos pobres en espíritu, los que necesitan a Dios para ser salvos. Los que lloran son aquellas personas que están afligidas en los brazos de Dios. Esos que se compungen, que se afligen cuando pecan, cuando necesitan a Dios. Los mansos cuando se someten a Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, de hacer el bien. O sea, que la persona empieza a dar frutos. Y ahora vamos al versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Imagínense ahora, hermanos, una persona que ha pasado por un proceso de restauración espiritual, ahora empieza a hacer la misericordia con otras personas, a llevarlo al camino de la misericordia y a dar misericordia. La misericordia, hermanos, nosotros estamos llamados a practicarla, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Tanto así que hay una gran recompensa de la vida eterna para aquellos que sean misericordiosos durante el tiempo de la tribulación con los cristianos. Y eso lo vamos a leer en Mateo 25 del 31 al 46. Mire lo impresionante que es este pasaje que voy a leer en este capítulo. Mateo 25, 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense que Jesús no tiene trono, dice entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es el juicio de las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o sea, las ovejas misericordiosas, escuchen lo que dice ahora: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense que no dice desde antes de la fundación del mundo, como a los escogidos, sino que esta gente van a recibir el reino desde la fundación del mundo. O sea, como Dios creó la tierra con Adán y Eva, así va a ser el milenio. Por lo tanto, ellos van a entrar en ese reino y van a poblar la tierra. Dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Todos estos atributos, todo lo que vemos aquí, hermanos, eso es misericordia. Dice: y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a los cristianos, a mí me lo hiciste. Sigue diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este grupo de ovejas misericordiosas, hermanos, alcanzaron la vida eterna por hacer el bien, por tener misericordia con el necesitado. O sea que ya esta bienaventuranza nos muestra que hay una promesa para todos aquellos que la practiquen de corazón y de verdad.
Ahora, este grupo será las personas que van a vivir durante la tribulación, que van a ayudar a los cristianos, a los hermanos más pequeños de Jesús. Y si leemos Proverbios 14:21 dice sobre la misericordia, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y el capítulo 19, verso 17 de Proverbios dice, a Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando usted hace misericordia con el prójimo o una persona que necesita de su mano, es como si estuviera prestándole a Dios. Y Dios hizo esa misericordia con nosotros. Así que, hermanos, tenemos que practicar la misericordia. Y este fruto del Espíritu es para un cristiano ya que conoce la misericordia que Dios ha tenido con nosotros primero y después la sigue practicando. Pasamos ahora, hermanos, al verso 8. Mateo 5, verso 8, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, aquí hay 2 o 3 cositas que es bueno mencionar. Primero, ver a Dios, claro que lo vamos a ver en el futuro. Veremos a Dios en el futuro. Este pasaje es interesante porque dice que veremos a Dios. Recuerden cuando Tomás le dijo a Jesús, o los apóstoles le dijeron, muéstranos al Padre. Y él dijo, creo que fue a Tomás, si no me equivoco, le dijo, Tomás, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? El que me ve a mí ha visto al Padre. O sea, Jesús estaba diciendo que él era el Dios Padre, hermanos. Pues para nada, hermanos. Fíjense en esta bienaventuranza que él dice, bienaventurados los de limpio corazón, un corazón puro, sin malicia, sin maldad, porque ellos verán a Dios. Fíjense que él no está diciendo, porque ellos me ven. O sea, Jesús no estaba diciendo que él era Dios. Cuando habló con Tomás, le dijo, el que ve al Hijo es como si viera al Padre. Ese es el carácter de Cristo. Porque los unicitarios dicen que Jesús, cuando dice esas palabras, se estaba refiriendo al mismo como si era el Padre. Pero fíjense aquí que Cristo dice que los de limpio corazón van a ver a Dios. O sea, Dios lo vemos moviéndose en nuestra vida. Y un corazón limpio es un corazón formado a la voluntad de Dios. Así, por ejemplo, lo tenía el rey David. Tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, no crean que nosotros no podemos alcanzar esa madurez que tuvo el rey David. Solamente tenemos que seguir sometiéndonos a Dios y haciendo su voluntad. Y así tendremos un corazón conforme al de Dios. Un corazón limpio no es un corazón vengativo. Es corazón limpio, de ahí fluyen los buenos pensamientos, fluyen los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El corazón limpio quiere todo lo que quiere Dios. Un corazón limpio no guarda rencor ni maldad, no se complace en lo malo, ni en la injusticia. En concreto, cuando fluyen los frutos del Espíritu Santo, Él se complace con nosotros. O sea, Dios se complace con nosotros y se manifiesta en nuestras vidas y vemos su poder alrededor de nosotros. Aunque también está prometido de que vamos a ver a Dios en el futuro. Así lo leemos, hermanos, en 1 de Timoteo 6, 13 al 16, donde dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aparece Cristo, la cual a su tiempo nos mostrará, o sea, Él nos va a mostrar el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Recuerden que Jesús murió. El Padre no tiene inmortalidad. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, no puede ver su rostro, porque Moisés lo vio Abraham, Isaac, Jacob. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea que en el futuro nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Vamos a ver a Dios, porque Juan
En Juan, la primera epístola, o sea, Juan 1, o primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. El pasaje que mencioné ahorita, de que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón que hacía la voluntad de Dios, un corazón limpio, sin maldad, aunque sabemos que podemos alcanzar, hermanos, la perfección que tenía el rey David. Aunque el rey David pecó, nosotros también hemos fallado. Por lo tanto, dentro de nuestras debilidades podemos llegar a tener un corazón conforme al de Dios. Dice Hechos 13:22. Quitado les levantó por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Por lo tanto, un corazón limpio, hermanos, deja que el Espíritu de Dios fluya y que seamos instrumento de Él. Y no generamos amarguras, envidias, murmuraciones, hipocresía, falsedad, mentira, delitos. No tratamos de engañar, de mentir, porque del corazón es donde surgen todos los malos pensamientos. Pero un corazón limpio, hermano, ya es una persona madura. Ya no es una persona pobre en espíritu, es una persona que está fortalecida por Dios. Fortalecida por Dios espiritualmente. Un corazón ya que está formado. Una persona con un corazón limpio. Bien, vamos a leer el versículo 9, Mateo 5, habla de la bienaventuranza de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que tener cuidado con esta paz, porque hay una falsa paz. La paz mundial, a los que le dan el premio Nobel de la Paz. Hay personas que por ahí andan diciendo que son buenas, que quieren que todo sea bueno. Pero no se está hablando exactamente de esa paz, hermanos. Se está hablando de primeramente la paz que tenemos con Dios. Esa paz en la cual hemos sido justificados. Por ejemplo, Romanos 5, 1 al 2 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que esta gracia que recibimos fue por medio de hacer esa paz por medio de Cristo. Y nosotros también somos pacificadores en el sentido de que no somos personas belicosas, no somos bélicos, no somos personas que andamos buscando problemas. También nosotros transmitimos esa paz a nuestros hermanos. Buscamos la paz con todo el mundo, si es de nosotros, porque hay personas que no quieren tener paz con nosotros. Y, por ejemplo, en Hebreo capítulo 12, verso 14 dice: seguid de la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tenemos que estar en paz con Dios y buscar la paz con otros. Tenemos un pasaje en Romanos capítulo 3, verso 17 que dice: y no conocieron el camino de la paz. O sea, esa paz que es con Dios. En Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz es la que tenemos que tener nosotros. El capítulo 8, verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. En Marcos 9:50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, o sea, por la palabra de Dios. En Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que recibimos con Dios a través de Cristo. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que nos justifica con Dios. Tenemos que ser pacificadores, o sea, esa paz que encontramos, transmitírsela a otra para que vengan a tener paz con Dios. Y no todo el mundo, hermanos, va a querer tener paz con nosotros. Por ejemplo, en Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero no todos van a querer tener esa paz con nosotros. En Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, entre el medio del pueblo de Israel y de los gentiles había una enemistad. Pero Dios sacó su grupo de entre los israelitas y entre los gentiles, y de esos dos grupos hizo un nuevo hombre. Esos son los que van a alcanzar la salvación. Y hizo paz por medio de Cristo, Dios, entre los gentiles y los judíos. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3 dice: que cuando digan paz, esta es la falsa paz, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea que esta paz falsa es la que van a recibir aquellas personas cuando venga la bestia al mundo y le dé a todos los hombres una falsa paz. Entonces, cuando ellos crean que tengan paz, van a recibir el castigo de Dios. Esa es la falsa paz en la cual nosotros no queremos estar para nada, hermanos. Sino la paz que proviene de Dios, en la paz que es con Dios y la paz con los hombres, con nuestros hermanos. Y por último, hermanos, vamos a leer Mateo 5, 10 y 12, donde habla de un grupo especial, hermanos, ya un guerrero para vencer al mundo. Todo el proceso que vimos hasta ser una persona que necesita de Dios, pobre en espíritu, la transformación espiritual hasta llegar a tener los frutos del espíritu, a desear la justicia de Dios. Miren ahora dónde vamos a llegar nosotros. ¿A qué etapas, qué tipo de hombre tenemos que ser nosotros? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, de esa justicia que nosotros buscamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, o sea, felices y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A eso es que nos lleva estas bienaventuranzas. A ser un varón perfecto para vencer al mundo y resistir, si es posible, hasta la muerte, hermanos. Para que en el futuro recibamos la vida eterna y podamos ver a Dios. Y podamos heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos pasajes podría dar yo de aquellos cristianos del primer siglo que pasaron por persecución? Todos lo sabemos. Pero vamos a leer algunos. En Hechos 5, 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, los apóstoles le azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, hermanos. O sea,
le dieron azotes, inclusive otras cosas, bofetadas, me imagino, palos, empujones. Le hicieron de todo, hermano. Porque cuando una persona lo llevan para azotarlo, lo llevan con el maltrato. Y fíjense cómo dice este pasaje, que ellos estaban gozosos. Y es exactamente lo que dice esta bienaventuranza. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. También tenemos Hechos 9:16, donde dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso dijo Jesús del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los apóstoles, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Y puedes entonces ejecutar la justicia, andar con un corazón limpio, ser una persona mansa, sumisa a las cosas de Dios, no una persona mansa que te deja dar golpe, hermano, no, nada de eso, porque todos nosotros tenemos derecho a la legítima defensa. Nosotros no somos agresivos ni belicosos, pero nosotros podemos defendernos. Pero la mansedumbre de la que se habla aquí es una mansedumbre sometida a Dios. Esa. Y ya después que todos esos procesos el Espíritu Santo lo ha hecho en nosotros, entonces nosotros estamos listos para luchar en esta vida, alcanzar a otras almas y también para alcanzar la vida eterna, aunque sea que padezcamos hasta la muerte. Aunque sea hasta la muerte, sin negar a Cristo. Por lo tanto, las bienaventuranzas son un proceso, metanoia, cambio de mente, que va desde dentro hacia afuera del cristiano. Primero empieza por ti y segundo empiezas tú a ser como un rayo de luz que pasa esos atributos. Otros se benefician de tu misericordia, de tu paz, de tu mansedumbre, de la prédica, de que tú hagas la paz con otra persona cuando tú des el mensaje. Y todos nosotros enseñamos a tener paz con Dios. Cuando digo de que tú hagas la paz, es cuando tú le hablas a una persona y le dices, mira, tú tienes que buscar la paz con Dios. Y la santidad, claro está, primero con el arrepentimiento. Así, hermanos, es como ese sermón del monte empezó a transformar personas en el primer siglo y el día de hoy sigue transformando personas. Con ese proceso interior que empieza Dios haciendo con cada uno de los que Él llama. Así que, hermanos, esas palabras que Jesucristo le dijo a aquellos que estaban ahí en ese lugar, en ese monte, esa gran multitud, fue un mensaje completamente diferente a lo que ellos esperaban. Quizás ellos esperaban escuchar que Jesucristo venía a conquistar el territorio que ocupaban los romanos para entregárselo al pueblo de Israel. Pero eso no fue lo que escucharon. Jesucristo vino con un mensaje directo al corazón, hermanos. Y de las bienaventuranzas podemos aprender muchísimas otras cosas. Así que hemos llegado al estudio de hoy. Cualquier persona que se motive a enviar un aporte sobre este tema, quiera dar su testimonio, si le parece, de cómo Dios le trajo, cómo Dios le llamó, si tuvo ese choque espiritual, fue pobre en espíritu, se compungió y sintió que necesitaba a Dios. Por ejemplo, ya desde hacía mucho tiempo, antes de yo venir a Cristo, ya Dios me estaba llamando.